los medios digitales, para empezar, y hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios en esta crisis. Y si esa es parte del problema, ya identificamos una parte del problema de la crisis, ¿no? Ok, la falta de credibilidad de los medios es un problema porque hace que sea creíble cualquier otra cosa, ¿no? Hay que preguntarnos qué tienen que hacer los medios y qué tienen que hacer todos, incluyendo la clase política, el Congreso, los partidos políticos, el presidente, en lugar de andar diciendo que lo bulean en redes sociales, pues, o decir que es falso, que se usó Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, o estar cada vez que se puede, o algún candidato diciendo, cuando alguien dice que algo que no le gusta, dice que es la mafia del poder, pues creo que hay una contribución de parte de los actores políticos de esta falta de credibilidad y de intentar pintar en el mismo terreno a todos. ¿Qué podemos hacer todos para generar credibilidad? Fuentes creíbles de información, porque los usuarios y las usuarias las estamos buscando. ¿Qué ha cambiado con las tecnologías digitales? Pasamos de un mundo donde había escasez de información. Los seres humanos queremos información, porque es la manera en la que construimos nuestra identidad, construimos nuestra percepción de la realidad. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? La única manera que yo puedo saber cuál es mi color favorito es pues ver muchos colores. Si nada más veo blanco y negro, mi color favorito va a ser o blanco o negro. Cuando me enseñan los colores, puedo decir, mira, no sabía que existía el verde y fue mi color favorito. En el mismo sentido, la información, la cantidad, pluralidad, diversidad de información es un prerequisito para yo construir mi realidad y mi identidad. En el mundo predigital había una escasez de información, las fuentes de información que yo tenía disponibles eran pocas. Televisión, a lo mejor un periódico por ahí, y construía mi realidad a partir de esos medios de comunicación. Por eso el control de esos medios de comunicación era esencial para la formación de la opinión pública. Las noticias falsas, como decía, no es un problema viejo. Lo único que pasó digamos, no es un problema nuevo. Lo único que pasó con las tecnologías digitales es que se democratizaron las noticias falsas. Ya no es nada más el noticiero de las 10 porque le levantaron el teléfono en Gobernación, o el periódico más leído del país porque le dieron publicidad oficial el que nos miente. Ahora nos puede mentir un ruso con pasamontañas en su closet, o cualquier otra persona. Entonces es parte importante para dimensionar el problema. Si vemos que ese es un parte del problema, pensemos en cómo podemos solucionarlo. Y por ejemplo, si parte de la falta de credibilidad de los medios de comunicación hoy es que muchos creemos que muchos medios publican lo que publican porque los gobiernos les pagan con publicidad oficial y castigan sus líneas editoriales sin publicidad oficial, pues de entrada, además de que era una convicción constitucional que tenían desde hace varios años y que además la Suprema Corte ya les dijo que la tienen que cumplir antes de que acabe este periodo, pues podrían contribuir a resolver el problema de noticias falsas, generando mayor credibilidad en los medios si hay transparencia, por ejemplo, en la publicidad oficial que se utiliza. Ahí hay un pendiente muy puntual de regulación y de legislación que este Congreso puede atender y que también tiene relación con el problema de la desinformación, no nada más en Internet, la desinformación en general, ¿no? Ahora, se ha mencionado, sobre todo en la mesa anterior, otras estrategias de regulación que me preocupan de manera muy importante. Antes de eso, sí, reafirmaría, no quiero repetir lo que se dijo tanto en la mesa pasada, también se dijo acá, la importancia de la educación no debe diseñarse, creo, de ninguna manera, la educación, porque como mencionaba, hemos pasado de este mundo de escasez de información a este mundo de abundancia de información, y claramente a las personas nos está costando trabajo adaptarnos. Teníamos pocas fuentes de información y les dábamos mucha credibilidad porque éramos las que teníamos y necesitamos creer en algo. Y ahora nuestro problema es que hay demasiado, ya no sabemos en qué creer, y se mencionó en el panel anterior con mucho detalle. Creo que es un proceso pedagógico que implica cometer errores. Yo recuerdo la primera vez que yo me di cuenta que caí en una noticia falsa y dije, qué coraje, me engañaron y la próxima voy a ser más cuidadoso. Y así es. Y es un proceso pedagógico que sí se pueden incentivar desde el Estado, a través de la educación, desde las escuelas. Creo que el modelo italiano, como que ya se mencionó mucho, el panel pasado es muy, muy bueno y no debe desdeñarse de ninguna manera. Pero ahora, se está hablando también de regulación, digamos, dura, y ahí sí tengo algunas preocupaciones, ¿no? Primero,
hace una pregunta al panel sobre si el miedo que hay de la regulación de Internet. Creo que es un mito que Internet está regulado. Es falso que no está regulado. Está regulado por el Estado, está regulado por compañías. El fraude, difundir pornografía infantil en Internet es delito hoy y desde hace muchos años. Está regulado. No es que puedes hacer lo que quieras en Internet, es falso. Está regulado por los términos y condiciones de las plataformas que usamos. Hay, por ejemplo, en YouTube yo no puedo subir pornografía, en Facebook no puedes mostrar un pezón femenino, en Instagram no puedes tampoco hacerlo. Hay regulación, hay normas que de alguna manera modifican la conducta del usuario y de la usuaria en Internet. Entonces hay regulación. Ahora, y también se ha de alguna manera estigmatizado la postura de sociedad civil, por ejemplo, a nuestra organización y de otras organizaciones como la nuestra, de que estamos opuestos a todo y no queremos que se regule Internet. El problema es ¿para qué? Para nosotros la tecnología no es ni una herramienta que por sí misma trae puras cosas bonitas, ni es el arma del demonio. O sea, no es ni lo mejor ni lo peor. Depende de su gobernanza el que sea una herramienta para maximizar el ejercicio de derechos, que es lo que creemos que es a donde debe ser orientada la gobernanza de estas tecnologías, o puede ser utilizada para vulnerar derechos. Mientras haya regulación que esté orientada y que tenga evidencia y efectos de maximización de ejercicio de derechos humanos, es una regulación que puede ser positiva. Pero si es lo contrario, pues no. Y se ha hablado mucho de la responsabilidad de las plataformas, y yo creo que sí, tiene una responsabilidad. Y se decía, a mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad. Hay plataformas hoy que tienen mucho poder. Y tenemos que pensar muy bien si lo que queremos hacer desde el Estado y desde la regulación es darle más poder a esas plataformas que tienen poder. Si la solución de las noticias falsas es convertir a las plataformas que ya tienen mucho poder en legislador, poder ejecutivo y juez de la libertad de expresión, creo que estamos en un escenario muy riesgoso para la democracia, para la libertad de expresión y para la consolidación del poder de esas plataformas. Creo que no va por ahí el problema. La censura digamos, el problema de noticias falsas se trata de categorizar de muchas maneras como un producto de libertinaje y de que cualquier persona puede decir cualquier cosa en Internet. Pero yo diría que la historia demuestra que la censura ha sido una herramienta para la desinformación tanto o más que las posibilidades de información. Y hay ejemplos históricos desde cómo el control y la censura en Alemania y en Francia fue fundamental para generar encono entre sus poblaciones y facilitar la Primera Guerra Mundial, o digamos el control mediático, los controles de veracidad que han sido tan combatidos en Latinoamérica por los organismos internacionales de derechos humanos han sido utilizados para también desinformar, ¿no? Entonces no es la censura como herramienta contra la desinformación, pues es algo que a mí no me hace ningún sentido. Al contrario, ¿no? Controles de veracidad y controles sobre la información desde el Estado pueden generar tanta o más desinformación que el que cualquier persona puede decir lo que quiera en Internet. En esencia, el remedio puede resultar peor que la enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, para no abusar más del tiempo, creo que si se va a pensar, bueno, se mencionó rápidamente en la mesa pasada el modelo alemán, por ejemplo, que es una legislación muy criticada, ampliamente criticada por organismos internacionales de derechos humanos, por la sociedad civil, que es incompatible es probablemente incompatible con el derecho constitucional alemán y europeo, pero absolutamente incompatible con el derecho constitucional mexicano. No está regulada y concebida la libertad de expresión en nuestro sistema constitucional igual que en el sistema constitucional europeo o en el alemán. Y eso es muy importante antes de hacer copy-paste de legislaciones de otros lugares. No está orientada a maximizar el ejercicio de derechos tampoco. También se mencionó, por ejemplo, el tema del derecho al olvido. Yo no sé qué tiene que ver, porque el derecho al olvido es una interpretación de las leyes de datos personales orientada principalmente a la desindexación de información en buscadores de Internet. Y la tesis del derecho al olvido, que no existe en México y qué bueno que no existe, es una interpretación que se basa en la falta de relevancia de la información. En Europa sí lo conciben así y dicen, cuando una información ya no es relevante, las personas tienen derecho a pedir que se baje esa información de Internet. Y para mí, este juicio de relevancia es
pues absolutamente muy autoritario, porque algo que es irrelevante hoy puede ser muy relevante en 5 años y viceversa, algo que es muy relevante hoy puede ser irrelevante en el futuro. Y tomar una determinación hoy sobre la relevancia de la información es casi una dictadura del presente sobre el pasado y sobre el futuro. Eso tiene efectos gravísimos para el derecho a la verdad, tiene efectos gravísimos para la construcción de la memoria histórica y aprender de nuestros errores, que es la única manera en la que podemos generar una pedagogía social que permita equiparnos como sociedad y como individuos para enfrentar la desinformación. Entonces, esas propuestas que se pusieron en la mesa, yo las descartaría por ser incompatibles con el sistema constitucional de entrada y por ser contraproducentes para combatir el tema de desinformación, porque, por ejemplo, la única vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y pretendió hacer una interpretación similar al tema del derecho al olvido fue para que un empresario de Guanajuato censurara información de interés público sobre corrupción de su empresa con un expresidente de México. Fue una herramienta para censurar información, para hacerla indisponible a la sociedad y para, de una buena manera, generar desinformación, porque es tan problemático que me digan algo falso como que no me digan toda la verdad y no tener disponible la posibilidad de contrastar información y de ver toda la verdad sobre un tema. Entonces, yo lo que diría es 3 cosas sobre si van a pensar en regulación. 1, asegurarse de que sea compatible con nuestro sistema constitucional, con los derechos humanos, con el derecho a libertad de expresión. Que la regulación que se pretenda esté orientada a maximizar el ejercicio de derechos, no a restringirlos, y que la regulación esté basada en evidencia. Y por eso me parece muy sensato lo que se mencionaba en la primera intervención de este panel sobre la primer acercamiento de regulación que podría ser aceptable, es regulación que nos permita conocer más del problema, tener más transparencia, y creo que es una responsabilidad de las plataformas, y que a lo mejor es necesario un tipo de regulación si no lo hacen las plataformas como medidas voluntarias. Pero lo que sí es importante es generar más información para poder conocer el problema de mejor manera y poder diseñar verdaderamente herramientas que sí atiendan al problema y que no sean soluciones fáciles de vamos a criminalizar las noticias falsas para que salga hoy durante las campañas un spot en el partido fulano, sí pensamos en ti y resolvimos el problema de las noticias falsas con una ley que no tenemos ni idea de si lo va a resolver. Entonces, creo que esos 3 principios serían importantes y creo que tenemos que empezar por transparencia y por educación. Esa sí es una apuesta de largo plazo que creo que es la más importante y que no podemos eludir. Y finalmente creo sí pensar y hacer una reflexión, pero que no da tiempo ni aquí, ni creo que en 10 paneles, sobre el modelo de negocios de Internet en general. Porque ahorita seguimos generando incentivos para un modelo de negocios que está basado en la vigilancia de los usuarios, para la explotación de sus vulnerabilidades, para facilitar que le dé clic a publicidad que le venda cosas que a lo mejor ni necesita o sí necesita. Y creo que ese es un modelo de negocios que es problemático, pero que no necesariamente se resuelve con legislación dura y que es un problema mucho más complicado que tenemos que abordar, pero que tenemos que empezar a atender en su integralidad con mucha más seriedad y con evidencia. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, con esto terminamos las participaciones de cada uno de los panelistas y abrimos el micrófono para quien tenga alguna pregunta por parte del auditorio. El senador Gerardo Flores. Sí, yo quería intervenir muy rápidamente porque entiendo que Justin me parece que se tendría que retirar, no sé si sea el caso. Si no, bueno, aprovechar rápidamente para justamente retomar la última intervención y la de él, porque me parece que un poco la discusión se podría empezar a orientar justamente, y también lo mencionó Jonathan, sobre este tema de la transparencia, porque no sé, yo creo que nadie está pensando en poner en marcha o en discutir una legislación que coarte la libertad de expresión, que limite el ejercicio de los derechos, pero me parece que tampoco hay que hacer a un lado o desconocer que hay un problema que sí es cierto, quizás son problemas viejos que se potencializan con las redes o las tecnologías digitales, pero donde, por ejemplo, pues antes no jugaba un papel preponderante el dinero y ahora sí lo está haciendo, como es el caso de la propagación de noticias falsas a través de plataformas como Facebook o Twitter, ¿no? Y entonces me parece que ahí un elemento central que han mencionado, tanto Justin, Jonathan, lo mencionó también Luis Fernando y creo que también lo mencionó
Gonzalo, es el tema de la transparencia. O sea, creo que un primer acercamiento, no necesariamente legislativo, yo decía también al final de la siguiente mesa, es quizá dotar de atribuciones a alguna autoridad para que pueda exigir más transparencia a este tipo de plataformas, porque justamente creo que es donde está la clave o el quid del asunto. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿qué modelo conocen, si es que ya hay alguno en algún país? No se trata de copiar, pues sí se trata también de tener referencias, que haya puesto en marcha algún conjunto de reglas para exigirle a estas plataformas mayor transparencia, que den acceso a información de sus sistemas. No se trata de que revelen secretos, pero que sí permitan, porque no solo es el problema de las noticias falsas, también hay un problema que también es cada vez más frecuente, que es el robo de información o datos personales de los usuarios. Y en ese sentido, parece ser que las plataformas en algún momento no han tenido la mayor disposición a colaborar con las autoridades para tratar de encontrar soluciones a estos problemas. Entonces, quizá, y por eso el planteamiento de esta mesa es, ha llegado el momento de poner algunas reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Qué alcance de estas reglas? Obviamente es una discusión muy incipiente todavía para poder pensar en que al final de este periodo podamos tener ya alguna legislación aprobada. Pero la pregunta es, ¿conocen algún modelo que ya esté funcionando en algún lado, que esté exigiendo este tipo de colaboración? ¿Algún panelista que quiera contestar? Jonathan. No creo que la manera en que la transparencia se aplica a este problema es bastante específico para cómo operan las plataformas. Creo que hay modelos en otras industrias que podemos utilizar como punto inicial. Uno que es relevante aquí es la industria alimentaria. Recibimos mucha información sobre la comida que comemos y ahora los consumidores cada vez demandan más que entendamos de dónde provinieron nuestros alimentos, cómo se produjo ese alimento, qué tan largo fue el viaje, para que la gente entienda la forma, cómo se fabrica o crece o se empaca el alimento y cómo eso me llega a mí en el supermercado y cuáles son los ingredientes en ese alimento que estoy consumiendo. Esto no requiere a las compañías que producen esos alimentos, tienen recetas secretas que nadie entiende y esto no elimina la posibilidad de competir en el mercado. De cualquier manera, da a los consumidores mucho control, mucha opción de lo que es bueno para ellos y para sus familias. Creo que tenemos un modelo similar aquí. En este momento consumimos información, no sabemos quién la creó con mucha frecuencia, no sabemos de dónde provino, no sabemos si los medios sociales y su actividad llevó a la compañía de información social, que era importante para mí ver esa información. Yo no entiendo nada del proceso y creo que algunos indicadores sencillos para los usuarios de estas diferentes plataformas de medios sociales, para que sepan de dónde provino la información, quién la creó y luego qué hay sobre esta información que le hizo pensar a la plataforma que era útil para mí, y yo puedo decidir si esto es algo que quiero creer o asumir como autoridad, es algo que quiero compartir con mis amigos. Y creo también que hay como un mapa, un marco existente para identificar la información que es más útil para los usuarios que toman decisiones personales en un ecosistema mucho más grande. Simplemente repito lo que dijo Jonathan, que esto lo podemos encontrar en otras áreas donde hay contaminación, aspectos relativos a la salud, en donde la inspección, la transparencia, el aseguramiento de la información son comunes. Estoy de acuerdo con todos los panelistas de
la libertad de expresión. No queremos generar regulaciones que limiten la libertad de expresión. La meta es ver qué es lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. No sabíamos la cantidad de esfuerzo ruso hasta que los académicos empezaron a juntar las partes. Tenían datos que tuvieron que tomar de algunos lados, definieron propiamente, y la plataforma no fue realmente útil para ellos en este esfuerzo. Necesitamos una dinámica diferente, por lo tanto. Algo bien cortito, creo que en el mundo de la gobernanza del Internet hay un principio de, no me acuerdo cómo se dice en español, pero en inglés es multi-stakeholders, que es que multipartitos, ¿no? que estén sentados en la mesa de discusión empresas, gobierno, sociedad civil, academia, comunidad técnica, y creo que para resolver este problema es importante generar esos espacios para resolverlo, porque se puede facilitar mucho las soluciones, ¿no? Y algo que no mencioné, pero que quería nada más dejar claro rápidamente, es también es importante no estigmatizar la anonimidad, ¿no? En un país como México, en donde hay zonas de silencio provocadas por la violencia, en donde los medios de comunicación tradicionales o identificables no se atreven a cubrir lo que está pasando en los lugares donde están, la posibilidad de difundir información de manera anónima es fundamental para el ejercicio del derecho a libertad de expresión y para que la gente se pueda informar de lo que está pasando en su comunidad. O para una persona que está explorando su sexualidad es importante tener su anonimidad. O hay un montón de usos y de maneras en las que la anonimidad es una herramienta fundamental para el ejercicio de sus derechos y el derecho a libertad de expresión en línea. Solamente lo menciono para no estigmatizar la expresión anónima. Creo que es natural por ejemplo, como los tips y las estrategias que damos nosotros en talleres contra la desinformación, una de las cosas es, pues si es anónima, sí es legítimo que tú como audiencia digas, pues a lo mejor le doy menos credibilidad porque no sé de dónde viene, pero esa credibilidad se tiene que ir construyendo. Entonces yo invito a los medios a que construyan. El tema de verificado 2018, por ejemplo, es un gran esfuerzo por construir credibilidad y las personas, estoy seguro que va a ser muy exitoso, como fue, por ejemplo, verificado 19S, porque la gente confiaba en esa información. La gente quiere información y está volteando a buscar quién le da información veraz. Creo que hay mucha responsabilidad de los medios de ser mucho más transparentes en sus líneas editoriales, en sus decisiones, en qué ponen, qué quitan, en qué dinero reciben, de dónde lo reciben. Y así es como van a construir credibilidad y así es como les vamos a hacer caso de nuevo y no al hacker ruso en el closet con su pasamontañas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más del auditorio? Sí, yo quería añadir en el proceso, en el comentario sobre la transparencia y retomando el tema de verificado 2018, es fundamental que nosotros en verificado compartamos la metodología y todo el proceso de verificación, que sea un proceso abierto y colaborativo, que sea equilibrado para que realmente el sello de verificado tenga un valor, ¿no? Que realmente cuando uno lea una información con el sello de verificado pues pueda confiar, y eso es la única manera de poder llegar a ese punto, es ser absolutamente transparentes. Y de hecho nosotros estamos invitando a todos las partes, ¿no? Cuando hablábamos del multi-stakeholders, ¿no? Pues realmente estamos invitando a todos a que vengan a la redacción y que participen y que observen el proceso, ¿no? Porque ahí es donde se gana ese valor. Y finalmente también quería comentar de que el tema del fact-checking, ¿no? Que es una de las piedras fundamentales del periodismo, es decir, no estamos hablando que ahora por las fake news esto es una cosa nueva, no, es uno de los elementos básicos del periodismo, checar las fuentes, contrastar las fuentes y hacer un proceso riguroso de información. Y en ese sentido, en la formación de verificado, en muchos momentos a mí me parecía que estábamos cubriendo las bases del periodismo, pero bueno, también es verdad que en el ecosistema de información actual
va en detrimento del periodismo, porque tenemos un ciclo informativo de una velocidad imposible, ¿no? Porque todo es muy inmediato, porque realmente verificar toma tiempo. Y también quisiera añadir porque cada vez hay herramientas más sofisticadas. Es relativamente sencillo checar las fuentes, ¿no? Ir a hablar con las partes y decir, oye, tú dijiste eso, o es verdad que tal. Pero no es tan sencillo quizás analizar ciertos videos. Ya es posible hoy en día hacer manipulaciones de video muy sofisticadas, las llaman deepfakes, y tal cual es suplantar el rostro de una persona a través de inteligencia artificial.